Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Porque vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Este pasaje que hemos leído del Evangelio según San Mateo corresponde a la segunda parte del Evangelio según San Mateo, estrictamente hablando, aunque tiene como un preámbulo la infancia de Jesús y después viene el Sermón de la Montaña. Y esta es la preparación del sermón misionero. Después de que Jesús baja de la montaña, cura a un leproso, después a un criado de un centurión, inmediatamente se nos cuenta que curó a la suegra de Pedro y que al atardecer en Cafarnaúm vinieron con muchos enfermos y endemoniados y Jesús los liberó. Alguien entre la gente, cuando Jesús iba a pasar al otro día en la barca, le dijo que lo iba a seguir, un escriba, y Jesús le advirtió que las aves del cielo tenían nidos y las zorras madrigueras, pero no tenía dónde reposar la cabeza. Y otro le dijo: Señor, dame permiso de ir a enterrar primero a mi padre y luego te seguiré. Jesús le dijo con exigencia: sígueme y deje que los muertos entierren a sus muertos. Ya embarcados a medio mar, sucedió que vino una tempestad mientras que Jesús dormía, y se levantó y calmó la tempestad. Y se quedaron los discípulos pensando: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Llegaron a la región de Gadara, que en otros evangelios es Gerasa o Gergesa, y allí Jesús liberó a 2 endemoniados de los espíritus inmundos. Luego, cuando volvió de nuevo a Cafarnaúm, curó a un paralítico, y es aquí donde se inserta el pasaje, porque al ir caminando junto al lago de Galilea, Jesús había llamado a Mateo. Iba caminando y vio a Mateo. Mateo significa don o regalo de Dios. Este estaba sentado en su negocio, en su trabajo, en el banco de donde se cobraban los impuestos. Era un judío que estaba al servicio, muy probablemente, de Herodes Antipas, porque está en la región gobernada por él. Y entonces era un personaje detestado por la sociedad, especialmente por aquellos que querían vivir según la voluntad de Dios, respetando las leyes. ¿Por qué? Era un publicano. Los publicanos no se preocupaban en absoluto de las leyes de la pureza ritual. Además, ellos eran ladrones y defraudadores al alterar las tarifas establecidas para pagar impuestos y al modificar a su ventaja las medidas oficiales para cobrar de más. Y por si fuera poco, estando al servicio del emperador, indirecta o directamente, eran traidores a Dios y al pueblo. Este personaje fue llamado por Jesús e inmediatamente dejó lo que tenía y lo siguió. San Mateo nos presenta luego una comida en una casa de la que San Lucas nos dice es la casa de Mateo o de Leví. Tenemos que descubrir una cosa importante. En los evangelios hay estos 2 nombres para este personaje, Mateo o Leví. Puede ser que como muchos judíos tuviera 2 nombres,
o bien que Jesús le hubiera cambiado el nombre, como lo hizo con Simón. En este caso, este personaje tiene la oportunidad de convivir con sus colegas, con sus amigos, realiza un banquete en su casa y, para colmo de males desde el punto de vista de los fariseos, vienen los amigos, los publicanos, a participar de este banquete y vienen muchos que como ellos son pecadores. Y Jesús se sienta con ellos a la mesa. Convivir, compartir los alimentos, significa en primer lugar comunión de vida, amistad, y esto seriamente rechazado por los judíos. Por eso es que apenas es posible, hay quien se acerca a los discípulos de Jesús, los fariseos, y los interrogan para desestabilizarlos en el seguimiento de Jesús, para ponerlos en crisis y motivarlos a dejar a Jesús. ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Eso está mal para ellos. Pero Jesús les dio la respuesta que ellos solamente estaban equivocados porque no veían en esto que los pecadores eran enfermos y que Jesús venía como médico para curarlos. Y les dijo que fueran a aprender lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque Él vino a llamar a los pecadores y no a los justos. Inmediatamente después en la escena se cambian otros personajes, entran los discípulos de Juan el Bautista y se acercan ahora a Jesús y lo interrogan: ¿cómo es posible que tus discípulos no ayunen como nosotros y los fariseos, que sí ayunamos? En Israel estaba mandado ayunar solamente, obligatoriamente, un día al año, el día de la expiación de los pecados, o Yom Kippur, el día en que los pecados quedaban cubiertos. Pero los fariseos habían empezado a hacer este tipo de penitencia y lo mismo estaban haciendo los discípulos de Juan, queriendo con esa conducta de penitencia hacer que Dios acelerara los tiempos y mandara al Mesías. Y por eso se ayunaba 2 veces a la semana. Ellos ayunaban especialmente para apresurar la venida del Mesías y creían que los demás tendrían la misma obligación. Y era un punto de referencia firme entre los ambientes de los fariseos, que ayunaban 2 veces por semana, y por eso es que se sienten autorizados también los discípulos de Juan para decirle: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Deberían también de ayunar? Y la respuesta de Jesús va a ser muy importante, porque Jesús les hace saber algo que ellos están descuidando. ¿Acaso cuando están en la boda, el novio con sus amigos, con sus pajes, los más cercanos que colaboran a él en la celebración de la boda, que le ayuden en todas las actividades en el estilo antiguo, pueden estar ayunando como signo de sufrimiento, de dolor, de pena, incluso de luto? Jesús le está diciendo que Él es el esposo anunciado en el Antiguo Testamento, que Él es el que va a venir a hacer la alianza con el pueblo y que ya está aquí. Él es el Mesías, y por eso los amigos del esposo durante los días de la boda no tienen por qué estar haciendo penitencia y ayuno. Pero anuncia ya desde ahora que en el futuro se acercarán días en que el esposo le será arrebatado. Y será arrebatado con violencia, como hace un ave de presa que captura a su presa y como hacen también los animales salvajes. Y en eso anuncia Jesús que su muerte será violenta y entonces tendrán que ayunar sus amigos.
y entonces comenzarán a ayunar en viernes. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.